Bienvenidos una vez más a En Cuatro Podcast y hablaremos sobre la tortura histórica que tuvo lugar en muchos sitios de Europa y América Latina, gracias a la Santísima Inquisición. Como siempre, estamos en compañía de Cristian. ¿Qué onda? Buenas noches. Oscar. ¿Qué onda? Y Héctor. ¿Qué onda? Y bueno, damos por comenzado este episodio. Seguramente si vives en algún país de habla hispana, estarás familiarizado con este término. Pero lo que llegaste a aprender a lo largo de tus clases escolares o tus visitas a museos no es nada comparado con lo que estás por escuchar y descubrir en compañía de En Cuatro Podcast. Primero daremos una serie de datos históricos para contextualizar el hecho y su evolución, para finalmente profundizar en el tipo de castigos impartidos por la Santa Inquisición. Aquí es un spoiler alert. Las primeras páginas... O sea, ya lo vas a contar toda la verga. Las primeras páginas, o sea, los primeros minutos del episodio van a ser datos históricos para contextualizar el hecho. Pero si lo que quieren escuchar es lo chusco y lo asqueroso, pues probablemente adelántenle a la mitad del podcast en adelante. Bueno, el término Inquisición o Santa Inquisición viene de un grupo de instituciones relacionadas a la supresión de la herejía, en mayor medida por parte de la Iglesia Católica. Todo esto para que por medio de métodos salvajes y eficientes el Dios católico contara con más fervientes. En los comienzos de la Iglesia, la pena habitual por herejía era la excomunión. Cuando los emperadores romanos convierten el cristianismo en religión oficial en el siglo IV, los herejes empezaron a considerarse como enemigos del Estado. En su momento, la misma Iglesia aprobó con cierta duda la acción del Estado contra los herejes como respuesta al resurgimiento de la herejía de forma organizada, que podía convertirse en una rebelión contra el Estado. Aunque el procedimiento llevado a cabo por la Inquisición como medio para combatir la herejía es una práctica antigua de la Iglesia Católica, la Inquisición episcopal fue la primera fórmula de la Inquisición medieval, es decir, su antecedente. Los primeros datos sobre la Inquisición episcopal nos remontan a la Edad Media a finales del siglo VI. En el país de Francia... 11. No mames. En el país de Francia con el objetivo de convertir a los cátaros, los cuales si bien creen en Dios, también reconocen a Satanás como su dualidad. Esta religión está chida. Los cátaros. ¿Habían escuchado sobre los cátaros? No. Los herejes eran el pueblo tal cual, ¿no? No. No. Eran como los que iban en contra de la iglesia. De la religión. Ajá, iban en contra de la creencia de Dios católico o de las creencias católicas. Por decir, estos güeyes sí creían en un Dios católico, Dios, ajá, sí. pero a su vez reconocían a Satanás como su dualidad, güey. En las siguientes décadas, el proceso de la Inquisición resultó interminante y contradictorio en muchas ocasiones, pues no existía pautas establecidas para los supuestos herejes. Un ejemplo fue el primer director de la Inquisición de Hungría, Paulus Hungarus, quien defendió a los chamanes paganos húngaros valiéndose de su influencia con el Papa Inocencio III, que no tenía nada de inocencio. Chiste blanco. Además aseguró que estos, al adorar al sol, adoraban al ente supremo, que era el mismo Dios. Así que no hallaba razón para condenarlos. Y aquí encontramos un poco de lo que te estabas cuestionando. Por ejemplo, estos güeyes no creían directamente en el Dios católico, pero creían en el sol como un Dios. Ajá. Entonces, este güey dice, bueno, es como una analogía. Creen en un Dios algo, supremo, ajá. ¿no? Bueno, ahí se vio condescendiente. Pero bueno, Paulus Hungarus fue uno de los primeros frailes dominicos, quien escribió importantes documentos teniendo las bases de la nueva orden a petición de Domingo Guzmán. Los dominicos es una orden católica que tomaría gran fuerza a lo largo de la Inquisición. Sin embargo, Paulus fue destituido por su falta de dureza y reemplazado por un religioso más estricto cerca de 1232, después de haberse iniciado propiamente la Inquisición como una institución con bases más establecidas y claras. En 1231, ante el fracaso de la Inquisición episcopal, denominada así porque no dependía de una autoridad central, sino que era administrada por los obispos locales de cada región, Gregorio IX creó mediante la bula excomunicae, chingados dice. Bula Excomunicamos. es que no sabes latín, pendejo. No sé latín. Bula excomunicamos. Eso. La Inquisición pontificia o Inquisición papal, dirigida directamente por el Papa y dominada por las órdenes creyentes, especialmente los dominicos. El hecho de que religiosos, bajo el control directo del Papa, tuvieran a cargo los tribunales de justicia, fue un freno a la expansión misma de la Inquisición episcopal, ya que algunos obispos no querían ver limitados su poder de decisión
al tener que dar cuentas directamente a un tribunal papal. En 1252, el Papa Inocencio IV, que tampoco tenía nada de Inocencio, estos chistes todos malos, Sí viene ahí en el texto. Ah, huevo. Entre paréntesis, chiste blanco, así viene textual en el texto. autorizó en la Bull ad extirpanda el uso de la tortura para obtener la confesión de los reos herejes. Aquí sería el parteaguas de lo que vendría en los siguientes siglos de la organización. Aunque en esta primera autorización de tortura se recomendaba a los torturadores no se excedieran hasta el punto de mutilar al reo o matar. Las penas eran variables. Los que se negaban a aceptar su herejía, herejes relapsos, eran entregados al brazo secular para la ejecución de la pena de muerte. La Inquisición pontificia funcionó sobre todo en el sur de Francia y en el norte de Italia. En España existió en la Corona de Aragón desde 1249, pero no en la de Castilla. La Inquisición Real, como la conocemos, se implantó en la Corona de Castilla en 1478, por la bula del Papa Sixto IV. Ah, ¿verdad, pendejo? Sí, ¿Me estabas cuarto. diciendo a mí? ¿Verdad? Aquí, paréntesis. Todas estas madres que se llaman bulas. Bula es como un decreto, un pergamino sellado por el papa o una autoridad religiosa que determina ciertas reglas a seguir. Entonces por eso están escuchando a cada rato bula, tal madre, bula, tal madre. Ok. Gracias por el Dato dato. cultural. Con la finalidad de combatir las prácticas judías de los judeoconversos de Sevilla, los cuales eran judíos, pero se vieron obligados a predicar la religión católica. A diferencia de la Inquisición episcopal, esta nueva la impulsó directamente la monarquía, es decir, los reyes católicos de España. Tras una nueva bula emitida en 1483, la Inquisición se extendió a los reinos de la Corona de Aragón, incluyendo a Sicilia, Cerdeña y a los territorios de América. Hubo tribunales de la Inquisición en México, Lima y Cartagena de Indias. Es Colombia, ¿no? Sí. Ahí es donde esta tomaría mayor fuerza y se establecería como una institución que aplicaría presión política y en las decisiones en los territorios conquistados recientemente por la corona española. Sus víctimas eran seres humanos e incluso animales, acusados de brujería o de homosexualidad, por sodomía, por blasfemar, por practicar bestialismo, por herejía, o sea, cristianos que niegan algunos de los dogmas instituidos por la Iglesia Católica, y por acusaciones de judaizar en secreto. Judaizar es traicionar a la creencia de Dios, negar la creencia de Dios. Digo, la existencia de Dios. A pesar de esto, en países con mayoría protestante, como los estados del Reino Unido, también hubo persecuciones, pero en este caso contra los creyentes católicos, practicantes de brujería, y se recurría a tribunales de ley del Estado. Aquí podemos tomar como ejemplo la persecución de brujas en distintos puntos de Estados Unidos, como en Salem, ¿escucharon de eso? Exactamente. De las brujas de ¿Sí, Salem. no? Mataron como Sí. a 11, ¿no? O Sí, algo así. aparte era así, ella habla muy bien el inglés, igual y Bruja. Satanás le ayuda Para a todo hablar era bien el brujo. inglés. Exacto. Entonces hacían juicios. Entonces nada más eran como acusaciones con tal de fregarte a alguien que no querías en tu vida, ¿no? Pero nosotros, a ser mexicanos, platicaremos más en detalle la historia de la Santa Inquisición en México. Esta se inició desde los primeros momentos en que los españoles pisaron el continente americano. Los primeros casos de conversión de los que se tiene información son las denominadas ordenanzas, las cuales eran aplicadas contra blasfemos señalados por el mismísimo Hernán Cortés en 1520, es decir, antes de la caída de Tenochtitlán. No se tiene información clara del proceso a seguir, pero seguramente consistía en torturar al hereje hasta matarlo. Durante la conquista y tras la conquista se llevaron a cabo una serie de hechos viles relacionados a la imposición de la religión católica. Todo empeoraría cuando se instauró el Tribunal del Santo Oficio, que dependía directamente del Consejo de la Suprema Inquisición proveniente de la corona española, encabezado por el Inquisidor General de la monarquía hispánica. La autoridad superior del Tribunal de México era el inquisidor o inquisidores, ya que el puesto normalmente lo ocupaban varias personas. Los empleados de más alto rango eran el fiscal inquisidor, a cuyo cargo estaba el promover y dar seguimiento a todos los procesos iniciados, y el secretario del secreto, que tenía fe pública y autorizaba las actas.
diligencias, despachos, decretos, todo lo relacionado a los procesos burocráticos. Los inquisidores contaban con un cuerpo de personas doctas y de alta posición social y oficial llamados consultores del Santo Oficio, que eran los chismosos, los que se encargaban de acusar a las personas. Sí, había mucha gente así, ¿no? O sea, como que Sí. sí se lo dividían mucho para... Tenían un control estricto de la muy población. cabrón. Ujú. Bueno, estos integraban una especie de consejo de alta petulancia. Estos consultores... ¿Qué, güey? Es petulancia. No estoy diciendo O sea, eran fifís. Estos consultores intervenían con su voto en las decisiones graves o importantes, como cuando un hereje era condenado a muerte o tortura. El tribunal contaba además con el auxilio de un cuerpo de peritos en asuntos teológicos y religiosos llamado calificadores del Santo Oficio, cuya misión era ilustrar la opinión de los inquisidores en casos debatibles y de difícil resolución para llegar a una pronta resolución. También existía un cuerpo policíaco que eran quienes resguardaban las cárceles y el tribunal del Santo Oficio. Al establecerse el Tribunal del Santo Oficio, los primeros procedimientos consistían en una ceremonia llamada el juramento, en la que, como lo dice el nombre, los asistentes juraban denunciar a todas las personas que consideraban sospechosas y prestar al tribunal la ayuda que pudiesen. Pero así nada más era tal cual, sí sospechoso. Sí, tú puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Siento que Ian es brujo. Y ya iban y lo mataban. Y si iban o lo mataban o iban y te investigaban. Ahorita. Prácticamente te interrogaban, pero todo lo que pudieras contestar así te iban a chingar. O sea, no había manera de No que había te escape. salvara. O sea, ya te agarraron y ya Sí, mamaste. Sí, güey. Sí, o sea, te torturaban así, cabrón, y te soltaban o te... O sea, no te ibas en blanco. Aparte que te güey. hacían Algo como te pruebas, pasaba. ¿no? Sí. Entonces sí valías madre. Una vez que ya te decían, vente. Pues Ya. el museo ese que está en el centro es de la Santa Inquisición, ¿no? Ujú. ¿Ya han ido? Sí, yo sí. Sí, también fui a uno en Toluca. ¿Ven que no se puede tomar fotos? También en Guanajuato hay uno. Pues yo tengo ahí unas fotos. Ah, No, pero o sea, Que llega la acepta, güey. Pero- ¿Quién le sacó el pack? las museo. pinches torturas estaban cabronas. Ahorita vas a ver, güey, lo que se viene. Sí estaban bien enfermas. Sí, y ahí no, como no. que las recrean muy bien, sí se ven muy... Sí, estaban bien pinches loquitos. Ujú. Yo me acuerdo, había un programa en Discovery, creo, que hacían como los artefactos y los ponían como a prueba. Con humanos, güey. Sí, con humanos en Discovery, güey. Y sí, estaban bien pinches. O sea, tenían un ingenio muy cabrón. No, sí estaban bien locos, güey. Pero Me tengo que acordar de alguna que está Ahorita muy te enferma. vamos a decir ahorita varios. te acuerdas. Al establecerse el Tribunal del Santo Oficio, los primeros procedimientos consistían en una ceremonia llamada el juramento, en la que, como lo dice el nombre, los asistentes juraban denunciar a todas las personas que consideraban sospechosas y prestar al tribunal la ayuda que pudiesen. Además, al concluir esa ceremonia, se solía dar lectura a un juramento o reglamento de los inquisidores, llamado Edicto de Gracia, por el cual se amenazaba de forma indirecta a quienes se sintieran culpables a denunciarse a sí mismos dentro de un plazo fijado. A cambio, obtenían por lo general el perdón de la pena de muerte o de la prisión de cadena perpetua, o bien, así como el perdón de la pena de confiscación de bienes. Y ahí es donde ponemos mucha atención, porque muchas de las acciones de la Inquisición se basaban en confiscación de bienes de gente adinerada. Sí, pues era lo que les convenía a esos güeyes. En el edicto se indicaban con minuciosidad los hechos considerados acusables, aunque su objetivo final era lograr que los autoinculpados traicionaran a sus cómplices y por ese medio identificarlos. Es decir, el edicto de gracia era en realidad un mecanismo para provocar denuncias, convirtiéndose en una trampa que permitía a los inquisidores la formación de un fichero preliminar de sospechosos. En el Edicto General de Gracia de 1815 se dio potestad a los propios confesores para practicar y recibir testimonios de herejía, prohibiendo a los confesores dar la absolución a los que de algún modo no hubieran cumplido con aquel mandamiento. Más adelante, el juramento primigenio de delación también adquirió la forma escrita, siendo leído por el cura a los feligreses una vez al año, que declaraba excomulgado a quien no hubiera denunciado los actos de herejía provenientes de sus vecinos, amigos, hijos, etc. Entonces aquí ya metían como un miedo social. Sí. Ujú. Y aparte pues era una pena muy cañona, era ser comulgado de la iglesia. Así era lo peor que te puede pasar en ese tiempo. Sí, era Sí. señalado como lo peor de lo peor. Toda denuncia, incluso anónima, era válida y procedía a investigación. Una vez recibida, se abría un seguimiento secreto que, al revelar algún indicio, por más blando que fuera, conducía a la detención de la persona acusada y al aseguramiento de sus bienes. Clean caja.
Se le tomaba enseguida una declaración que incluía siempre preguntas sobre su familia y su origen, sobre su conocimiento de los dogmas y prácticas sobre la religión católica y sobre si tenía alguna sospecha acerca del motivo de su prisión. Por lo general, el acusado manifestaba total ignorancia a ese respecto, temeroso de implicarse en algún hecho que no figurara en la denuncia, situación que agravaba su caso. Si después de preguntarle 3 veces el acusado persistía en la misma respuesta, se le declaraba negativo, y se abría propiamente otro proceso. Este proceso negativo a veces duraba años. El acusado permanecía incomunicado en la llamada cárcel del secreto, sin contacto con sus seres queridos o alguna protección. Ni siquiera podía hablar con él uno de los inquisidores acusadores, y si faltaba alguien testigo, cualquier otro inquisidor podría atestiguar en su contra. El acusado nunca había informado del nombre de quienes declaraban herejía en su contra. No había, por supuesto, la posibilidad de amparos y el recurso de atachar a un testigo acusador por ser enemigo del acusado. Solo podía hacerse efectivo si éste adivinaba exactamente quién había declarado en su contra, o bien si existían incoherencias del acusador en las declaraciones como testigo. Pero qué mamada, ¿no? Imagínate, alguien te acusa así de huevos y ya. Nada más por Sí, el ya vecino, valió porque le madre. caes mal, güey. O Porque porque tienes un tienes- perro ruidoso y ya. Y si no sabes quién fue, ya te la pelaste y te la vas a quedar un rato. No, y aparte, güey, aunque no tengan pruebas, cualquier otro inquisidor, si se le da la gana, puede atestiguar y decir, sí, ese güey sí es pecador. Y ya Ya, te o la sea, pelaste. te agarraron y ya. Sí, bueno, no quiero decir un porcentaje, pero por decir, el 95% de las personas que se inmiscuyen con la Inquisición salían con algún problema. Torturados, Pues no sin salían, bienes no o no salían. salían. A todos los testigos se les exigía el juramento del secreto. Como medio para obtener la confesión era habitual el uso de la tortura. La sentencia ponía fin al proceso y podía consistir en la absolución del reo, hecho infrecuente, o en su condena. En caso de resultar culpable, se procedía a la lectura pública de los veredictos en presencia de los acusados y en compañía de autoridades inquisidoras, constituyendo un aparato ceremonial llamado auto de fe. En este mismo acto se entregaba al verdugo a los condenados a muerte, pena máxima consistente en la ejecución en la hoguera. Pero la pena de muerte, podría decirse, era la salida más práctica y sencilla. Otras penas podían consistir en una gran diversidad de torturas, ya sea para lograr la muerte del hereje o para lograr una confesión de sus culpas o de sus compatriotas. Es aquí donde nombraremos las principales torturas que perpetró la Inquisición en nombre de su Dios. Ahora viene lo chido. Ahora viene Sí, lo viene lo chido. bueno. Después de la clase de historia, la pera. Como su nombre indica, era un instrumento de tortura en forma de pera, estrecho en una punta y ancho en el otro extremo. Se introducía en la vagina, ano o boca del hereje. Generalmente, la oral se aplicaba en los predicadores de herejía o reos con acciones no propias y adecuadas del catolicismo. La vaginal se aplicaba a mujeres que mantenían relaciones sexuales con Satanás o con sus propios familiares. ¿Qué pasa? Es de verga, güey. No mames. ¿Tuviste relación con Satanás? A lo mejor era un perro, ¿no? La anal se aplicaba a los homosexuales. Una vez forzada en el interior, esta se abría lentamente mediante un mecanismo con cuerda, generando la expansión de la misma. Pero al momento de su extensión, esta en su interior contaba con navajas, que al abrirse por total desgarraban en su totalidad la cavidad y por obviedad causaban un gran dolor en la víctima. La cavidad resultaba destrozada, prácticamente ocasionando una muerte asegurada. ¿Qué opinan de la ¿Sí te pena? mataba esa mamada? No, Güey, sí. Te mueres desangrado. De tu anito. O sea, sí te la imaginas Sí, sí, como es, sí, ¿no? sí, sí, como es, ajá. Es como una pinche... Pero sí ha de abrir muy cabrón, güey. Sí, de por güey. sí está bien Pues sí. pinche ancha, güey, y Sí. te la abran más. ¿Has visto los balones de tocho chiquitos? Sí, sí, sí. Los que son para niños. Haz de cuenta de que de ese vuelo era, güey. Imagínate. Ah, no mames. Y lo abrían, güey, sacaba púas, güey. Imagínate eso en tu hocico, en tu ano o en tu vagina, güey. Sí, como Oscar te Me imaginas. imagino, sí, güey. Bueno, la sierra. Generalmente esta no era aplicada en busca de confesión o traición, pues era una de las torturas más brutales que había disponibles. Comúnmente estaba reservado para mujeres que, según los inquisidores, habían sido preñadas por Satanás. Para extirpar al producto del demonio, estos realizaban una especie de aborto. Colgaban a la víctima boca abajo con las piernas abiertas para que el ano estuviera alcanzable a manipulación, y con una sierra como herramienta la rebanaban hasta llegar al vientre. No mames. Debido a la posición de la víctima, no perdía sangre de forma precipitada
y se mantenía consciente durante la mayoría del proceso de tortura. Entonces la colgaban Sí, boca boca abajo. abajo, le abrían las pinche piernas y así como res con una sierra. Verga, güey, pero ahí está Qué feo. suavecito. Qué dolor, güey. Estos son los hijos de Dios, güey. No mames. Los hijos de Dios. Eran los hijos de Dios. Quiero pensar que hoy en día ya no se hace eso, güey. Hay una secta que se llamaba los hijos de Dios. Sí, que ¿Y hacían eso? No, pero esa no. Bueno, este está más leve, güey. Este no está tan sádico. Divisor de rodilla. Era una máquina que tenía dos extremos que en su interior contaba con sierras. Era comúnmente ocupado para iniciar las confesiones. Su accionamiento era sencillo. Este se ocupaba para iniciar porque pues, Ujú. no era tan sanguinario y no los mataba así tan rápido, ¿no? Ok. Se podía colocar a diferentes alturas de las piernas, aunque comúnmente se colocaba a la altura de las rodillas. Lo apretaban y ambos extremos se cerraban y con las sierras que tenía al interior lograban cortar y desmembrar las extremidades de la víctima. Entonces era como una especie de sándwich que ponían a la altura de las rodillas, O sea, lo apretaban te lo y ponían así mordían. como un condoncito en la pierna, ¿no? Era más como unos dientes, como Ah. una quijada, Ujú. con picos a la altura de tus rodillas y iban cerrando la boca. Ahí iban cerrando esa madre. Hasta Ah, que ya, pues, ya. desmembraba o tronaba tus huesos. Qué pedo. Estaba más relax, pero Pero estaba pues feo. se aguanta, se aguanta. Bueno, viene uno más tranquilito todavía. El aplastadedos. El aplastadedos era un instrumento metálico en el que se introducían los dedos de las manos y los pies. A continuación, mediante un tornillo se le daban varias vueltas hasta que los apéndices acababan totalmente destrozados. Tiene un origen medieval y la mayoría de los textos lo definen como un utensilio sencillo, pero sumamente doloroso e inhumano. Entonces, Sí. simplemente metías la mano y te rompía los Pues dedos. te madreaba toda la mano. Ujú. Y ahora vamos con la cuna de Judas. Esta era una tortura que se llevaba a cabo mediante un sistema de poleas que alzaban a la víctima por los aires en distintas alturas, siempre controladas por un verdugo, para posteriormente dejarla caer sobre una pirámide de madera con una punta de acero muy afilada que se encontraba sobre el piso. Esto consistía en dejar caer a la persona repentinamente con la fuerza propia de la gravedad para que su ano, vagina o escroto se desgarrasen al impactar. Existía una variante de la misma donde se tomaba a la víctima amarrada de pies y se dejaba caer en un estanque de agua para ahogarla, supuestamente para aflojar si la víctima contaba con pureza. Sí, le cacharon. Sí. Lo colgaban y caía Lo colgaban así. de mano, le abrían las patas, Sí, lo elevaban y los dejaban caer lo en una dejaban pirámide. Lo ensartaban prácticamente. Sí. Verga. El potro, eso seguro sí lo han escuchado. Me Creo que suena, sí lo he ajá. escuchado. ¿El potro? Yo sí he escuchado el potro. Sí. No del que encuentras en los hoteles. No. Este está culero. Sí. Fue una de las máquinas de tortura medievales más comunes. Era práctico, fácil de construir y altamente efectivo en lograr que la víctima confesara, lo que la convertiría en una de las máquinas más famosas de la Inquisición. Su funcionamiento estaba diseñado para causar el mayor dolor posible. A este se le ubicaba sobre una mesa que contaba con 4 cueras, o sea, como unas cuerdas. Cada una de estas estaba atada a sus extremidades. Dos de los brazos se encontraban fijas a la mesa y la de las piernas se encontraban enroladas a una cuerda con una polea, la cual giraba y con cada giro las cuerdas provocaban la tensión sobre sus extremidades. El dolor que producían los huesos era sumamente insufrible y, si las vueltas a aquella maléfica rueda eran demasiadas, podía provocar el desmembramiento de las extremidades. Usualmente, este tormento solía tener 2 partes. La primera duraba varias vueltas y buscaba amedrentar al preso. Posteriormente, se paraba la máquina y se instaba a la víctima a confesar. Si no aceptaba, se continuaba hasta que lo hiciese. La víctima podía ser cruelmente estirada hasta 30 centímetros. A su vez, se destaca que, si no obtenía la confesión deseada, también podían recurrir a aplicar otros castigos paralelos a la víctima mientras el potro surtía su efecto. Por ejemplo, quemar sus costados con fuego. Así, casual. Normalito. Además del posible desmembramiento, el dolor que causaba esta máquina era increíble, pues los huesos de la víctima eran dislocados provocando un ruido insoportablemente fuerte, causado por los cartílagos, ligamentos y huesos al romperse. Pero sí debe haber algún punto en el que ya se te disloca el brazo y ya no... ¿Ya no sientes? Sí. Sí, ¿no? Sí, imagino. No, pues sigue estado pegando O sea, a ti, al final- los nervios están Sí, conectados. los nervios güey. siguen conectados.
Y los Pues sí. músculos igual, güey. Sí, está bien denso, güey. No, no, Está muy- Están bien locos, güey. qué pedo. Pues Marilyn Manson se hizo una de esas madres, ¿no? ¿Un potro? No, güey, creo que se operó a una madre para estirarse más. Ay, Algo güey, así también había dicen que leído, Talía güey. se quitó unas costillas para verse más guapa, güey. Dicen que Marilyn Manson se quitó costillas para poder alcanzarse el pene. Ajá, para O sea, hacer para- una autofelación. Ajá. ¿Y si con 2 crees que alcanzártelo? Digo, porque si se puede, si lo pago, ¿no? Para ir al doctor. Bueno. Ok, máscaras infamantes. Este castigo consistía en forzar máscaras que incorporaban piezas bucales de hierro. Algunas de estas mutilaban permanentemente a la lengua con púas afiladas y hojas cortantes. Estos tertilugios se imponían a quienes habían manifestado imprudentemente su descontento hacia las injusticias, o sea, hacia la Inquisición. A través de los siglos, millones de hombres y mujeres, considerados conflictivos por su cansancio de la esclavitud doméstica y los continuos abusos y humillaciones. Así el poder eclesiástico exponía a un castigo público a los desobedientes y a los inconformistas. Las víctimas, encerradas en las máscaras y expuestas en la plaza pública, también eran maltratadas por la multitud a través de golpes, ser untados con orina y excrementos. Eso estaba muy ojete, ¿no? Que te exponían ante el pueblo. Pues y te sí. ponían Te una lo hacían máscara así, valiendo que verga. pues, te rebanaba la boca, La las boca, caras güey, y así, güey. el cachete. No mames, imagínate haber nacido en esa puta época. Imagínate, güey. Está- Qué horror. Y más siendo uno tan hereje y pecador como lo es. No creo que en ese tiempo hubiéramos sido igual, güey. No hubiéramos... Igual y sería Nah, padre, güey. güey. Sacerdote ¿Quién viola sabe? niños, no sé. Sacerdote Sí, viola estás niños, bien ¿no? pinche pervertido. El tormento del agua. Suena como a película de terror chafa. El tormento del agua. Como la del tiburón. Algo así. El ¿Cuál es esa? La de Shark, La de ¿no? Tiburón, la de Ajá. Jaws, La de Tiene- hay un chingo, ¿no? la de Sí, también feo. Sharknado. Sharknado es buenísimo. ¿Neta? No, es horrible, güey. Todas están bien feas. Bueno, el tormento del agua. Ya lo viste como 4 veces, Pues güey. es que me interrumpen, carajo. Bueno, ya. Pues ya hubieras empezado a leer. Salta esa El, parte. el tormento del agua. Este fue uno de los más efectivos e imaginativos. Actualmente se dice que tiene ciertas que lo aplican ciertas agencias de inteligencia o policías de países subdesarrollados. Pues es el tehuacanazo, ¿no? Tehuacanazo. Sí. Sí, ¿no? Sí, ¿verdad? Algo así, güey. De estas, la más común consistía en recostar a la víctima sobre una mesa, atarlo completamente, tapar sus fosas nasales y finalmente introducir una pieza metálica en la boca para evitar que la cerrase. Posteriormente se le metían 2 litros de agua aproximadamente por la garganta, lo que causaba una sensación de ahogamiento insoportable. En muchas ocasiones hacía que la víctima se quedara inconsciente, o muchas otras se ahogaba producto del exceso de agua en sus vías respiratorias. Verga, güey, qué Qué ojete. estrés. Güey, te ponían boca arriba y acá. Sí, y te empezaron a ahogar. Bueno, se te mete cuando estás en la alberca, güey, se te mete por la nariz. Estás Sí, chillando, güey. Cabrón. Otra versión consistía. ¿Sí va ahí? A ver, Sí. Otra versión consistía en introducir un paño húmedo a través de la garganta e introducir agua a través de este. El líquido se filtraba gota a gota a través del húmedo lienzo, y a medida que se introducía en la garganta y en las fosas nasales, la víctima, cuya respiración era a cada instante más difícil, hacía esfuerzos por tragar aquella agua y aspirar un poco de aire, pero con cada esfuerzo se producía un dolor insoportable, pues porque tenía un pinche trapo en la garganta. La muerte usualmente ocurría por la distensión o ruptura del estómago o garganta. Está frito, ¿no? El tehuacanazo. El tehuacanazo. Pues estaba más violento ese. En Sí, este está más cabrón. ya viene uno más pues conocido, ¿no? Más casual. El empalamiento. Es un método de ejecución relativamente conocido y ocupado a lo largo de toda la Edad Media, el cual consiste en que la víctima es atravesada por una estaca, fierro, ya sea por un costado, por el recto, la vagina, por la boca o cualquier parte del cuerpo donde el verdugo decidía para atravesar hasta el otro extremo, para posteriormente dejarla a la víctima agonizando a la vista de las personas para causar escarmiento, de lo cual podía sucederles si cometían los mismos actos de herejía que la víctima. Así se llamaba tal cual el... El El empalamiento. empalamiento. Ujú. Pues se llama, es empalar Sí, güey. en un palo. Te voy a Pues te metían un palo. Le decía. ¿Cómo No es? mames. Empalar de culo a Oye. boca.
Pero eran pinches. De oreja a oreja. ¿Qué, güey? Si eran unas madresotas, ¿no? Si atravesaba esa El palo, chingadera. Ajá. pues depende, güey, si medías 1.50, pues a lo mejor con unos 60, un palo de unos 60 ya, güey. Pero o sea, si era tal cual atravesarte. Sí, güey. Pues sí, güey. De culo a boca. Como un brocheta, cabrón, así. No mames. Estaba muy loco, güey. Bueno, estos estuvieron más relax, ahorita vienen más ojetes. ¿Y qué cómo se lo metían? ¿O lo dejaban caer al güey? No, pues. La dejaban caer. Pues en otros los dejaban caer a la Que no le chingada. atinaran. Decían, no, güey, no, entiérraselo otra vez. Otra vez. Ajá. güey. Para que le güey. entre chido. No, pues yo creo que así lo ponían así en pinacates. Y ya. No Y lo mames. levantaban luego. Y así nada más se Como lo paleta. levantaban. Sí, güey. A veces ya, incluso, o sea, no siempre los empalaban vivos, también ya empalaban cadáveres, nada más como muestra de... Sí, 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 para que infligir temor. vean. Ujú. Bueno, ahora viene la garrucha. ¿La qué? Garrucha. Suena como título de canción de salsa, ¿no? Garrucha. Ujú. La garrucha. Cha cha cha. La garrucha. Eso es Cha, 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 cha. Bueno, su funcionamiento, al igual que el del potro, era bastante precario y no requería de un gran equipamiento técnico, pero no por ello era menos doloroso. La tortura consistía simplemente en atar las manos del preso por detrás de su espalda y a continuación se alzaba la víctima a varios metros del suelo, generalmente lentamente para hacer un efecto psicológico. Una vez en alto, llegaba el castigo, se le dejaba caer. La longitud de la cuerda estaba medida para que no se golpeara con el suelo, pero la sacudida le dejaba una sensación de dolor insoportable, pues con la caída libre se hacía que todo el peso del cuerpo de la víctima se sustentase con los brazos. O sea, lo alzaban de los mismos O brazos. sea, Sí, le ponían los güey. brazos atrás, lo Pero amarraban. güey, o sea, si los tenía atrás, ¿cómo chingados te alzaban así? Pues es como con una polea o algo Una así. polea. que Ah, ok, levantaba. lo alzaban así. Pues de cuenta que Te Después dejaban te dejaban caer. caer y todo el tirón Güey, era te sobre tu pinches espalda. locas todas esta mierda. Pues ese Pues es el sí. chiste, güey. Pero ese no te mata, ¿o sí? No, Pues no. ese también es el chiste. No, ese no te mata, ¿o sí? El Pues chiste es era torturar. No más era matar, también era torturar. Nah, el punto era matar. Imagínate qué aburrido si los matas luego, luego. Esos güeyes estaban enfermos, les gustaba ver Se tenían sufrir a que las divertir. personas. Sí, a huevo. Te hacían ejercicio así, güey. Mames. Sí, eso sí. Después de esta primera toma de contacto con la garrucha, se La preguntaba... garrucha y tú di cha, 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 cha. cha. No, güey, ya no lo voy a hacer, güey, se escucha horrible. Se preguntaba el prisionero si quería confesar sus pecados a la Santa Inquisición. Si así lo hacía, el tormento se daba por finalizado. En caso contrario, volvía a empezar, aunque de una forma un poco más dolorosa. En esta ocasión, hierros de aproximadamente 45 kilogramos eran atados a los pies. Los verdugos entonces alaban la cuerda y soltaban bruscamente a la víctima, sujetándole fuerte antes de que tocase el piso, sumándole la fuerza producto del peso de la carga extra. El proceso se repetía una y otra vez. Si la víctima aguantaba la tortura y rehusaba confesar, los torturadores lo llevaban a una plataforma donde le quebraban los brazos y las piernas a golpes hasta que moría. Pero qué chingados querían. Que Decir que confesaran sí era que hereje, eran güey, el- o sea, el sí. O sea, hereje. dices hereje y ya Te igual matan. te va a cargar la verga, Te dejan güey. en la cárcel, te quitan todo, Ujú. te matan. O sea, no había salida, güey. Ya estando ahí ya no había salida. Aparte también permeaba a tus familiares, güey. Ujú. Porque si nada más estabas tú, pero si dices, no, pues sí soy, entonces luego los van con tu familia. Exactamente, güey. Y no nada más es de que los van a torturar, sino igual no les hace nada, pero la gente ya los va a ver mal. Y por cualquier cosita va a decir, no, pues esos güeyes, Y su igual papá te van a era, chingar. entonces, güeyes también. Exactamente. ¿Qué me quedé? Ah. Se repetía y le partían las piernas y hasta que moría. Le quebraban los brazos. Pero si aún esto sobrevivía, no se detenía en ese punto, pues si lograban resistir el preso era estrangulado o quemado. Y luego tenemos la rueda. La rueda. La rueda. Cha, cha, cha. Ese te- No, esa no. Yo más o menos tengo uno, a ver si es este. Sí, seguramente. Ok. A ver, échalo. No, deja que este güey diga. A ver. Bueno, yo sé de uno que prendían abajo carbón Ajá. y había una rueda así como de pinche hámster. Y como si Y fuera pollo. ajá, como ¿Pero si lo fuera rostizado? pollo tal cual, güey. No, ese ese- güey lo ponían Ah, ujú. al extremo que quedara cerca del carbón. Y ahí le iban dando vueltas Como al un pinche pobre güey. lechoncito. Ajá. Sí, güey. Sí, Madres. ¿Qué te res, güey? Pues sí, como lechón. Güey, ya de estar de la verga. sí. Pues te cocinas poco a poco, güey. No, aparte, como estás tan estirado, también te Sí, güey, dislocas. súper cansado. Bueno, ahí les va. Este método se dividía en dos partes.
Por un lado, se inmovilizaba el preso tumbado boca arriba, con sus extremidades bien estiradas y separadas. Un verdugo, utilizando una gran masa o barra de hierro, era el encargado de machacar y triturar todos los huesos y articulaciones del preso. El objetivo era que se pudieran moldear sus extremidades haciendo que parecieran plastilina. El verdugo debía tener buenos conocimientos sobre dónde y cómo golpear al condenado para evitar que sufriera hemorragias internas y muriera antes de lo esperado. A huevo querían que sufrieran. Tenían que cuidarlo. A huevo. La segunda parte de la tortura era colocar al preso destrozado sobre una rueda de carro, introduciendo cada una de sus extremidades entre los radios. En ocasiones, llegaban a colocar a la víctima de tal manera que sus pies tocasen su cabeza. Verga. No sé, Pero, sobre güey, la ya cara estabas- de la rueda. Todo pinche Pues sí, güey, por eso Dislocado, por eso todo vergueado. lo machacaban antes, güey. Qué ojetes. Sí. Una vez ya colocado, el reo en la rueda a gusto del inquisidor, esta era puesta de forma horizontal en lo alto de un mástil para que las aves carroñeras finalizasen el trabajo arrancando y llevándose los ojos y pedazos de carne del condenado. Este tormento podía llegar a tener un día de duración, aunque algunas veces por suerte el reo era decapitado. Por suerte. ¿Y no hacían el de... ¿Vieron la serie de vikingos? No. El castigo del águila. Ya. Ándale. Ese Un no, águila no de viene ahí. sangre. No. Creo que eso eso no güey lo nada sé. más es de los vikingos. No, mames, estaba bien verga ese. Sí, eso está cabrón. Sí, está bien chido. O sea, está chido Sí, la sí, cultura sí, vikinga. La silla de interrogaciones. Cientos de afilados clavos componían el respaldo y el asiento de esta silla de torturas. Clavos que por medio de una especie de cinturones ajustables podían presionar al torturado a la silla y que causaban que se clavara el respaldo y asiento con toda la parte trasera del cuerpo. Para que el sufrimiento fuese mayor, colocaban bajo la silla de hierro pedazos de hierro ardiendo que calentaban la silla y quemaban a la víctima. O sea, se clavaba Y aparte se espalda y quemaba el piernas, güey. y aparte lo lo calentaban el hierro de la Calentaban el silla asiento, y ajá. pues, lo quemaban. Pues con respecto a lo que hemos escuchado está relax, ¿no? Estaba relax. Güey, no mames, te sentabas en clavos, cabrón. Está relax. No Imagínate que te mames, sientas vete en a la una- verga. en una parada de camión a las 3 de la tarde, así de hierro, así caliente, y ya te sientes Sí, güey. Pero más que estás un poquito empalado. un poquito de palo. Poquito empalado. Pero no, bueno, de las que yo he visto así en los museos, no están parejos los clavos, entonces no te... Pues sí es incómodo, pero no es como que te lastima. Como la cama que hay en... Anda, La sí, cama de papalote. clavos. Ujú. Pero eso, bueno, esas obviamente no les quitan un poco el filo a los clavos. Ujú. Porque Yo nunca, sí me falta, llegué a nunca acostar. falta el morro como Oscar que dice, ay, vamos a medio empalarnos. Ahí, No, sí me acosté en esa ahí cama. te das un sentón y ya Sí, fuiste. empezaba güey. a brincar en Y la ya cama. fuiste. No mames, qué dolor. Bueno, viene uno de los más chidos y famosos. Porque También les arrancaban las uñas, ¡Cállate! ¿no? ¿O no les arrancaban las uñas? Estamos por decir algo chingón y tú. ¿Se arrancaban las uñas? No mames, eso siento que debe doler bien cabrón. Sí, lo demás no, Tengo güey. entendido que... Lo demás no, güey, lo les demás que me metían lavan. como agujas, ¿no? Entre Y con las un pinche uñas. martillo. Sí, güey. Estaban locos, güey. Bueno, pues si se lo hicieron a su dios, güey. Si a su mismo dios le clavaron las manos a un pinche pedazo de El madera. brazo. Pues sí, pero no era hereje su Dios. Pues era el hijo de Dios, ¿no? Dios Pero Padre. no su Dios. Pero esos güeyes dicen Dios Padre, Dios Hijo, Dios, Dios Dios Paloma. Espíritu Santo. Dios paloma. Dios paloma. Y viene a la mente una pinche paloma de... Pero bueno, no, lo de las uñas no sé, güey, pero suena... Seguramente. Pero seguramente sí lo hacían, ¿no? Pues cuando se te entierra una uña, dale bien culero. O que te sacaran ojos o madres así. Ah, pues no, eso sí, güey. Te sacaban la lengua. Uy, Será el peor, güey. bueno, Le decía pinche hereje y le sacaban la lengua. pinche hereje. Te pintaban dedo y así. Bueno, ya. No, ahí ni siquiera existían esas madres, ¿no? ¿Los dedos? ¿Qué? ¿Los no, dedos? sí No, agarraban güey. todo con sus muñones, güey. No, pendejo, el hacer pito con el dedo, huevos y todo Uno eso. que otro ya le salió un dedito más o menos así gordito, güey. Y ya pero- decía, ese güey se deje porque tienen dedo. Seas mamón. No tenían dedos, no mames. Creo que se refiere a que no existían las señales obscenas. Ajá. No, sí. ¿Quién sabe, ¿Quién güey? sabe, güey? Habría que Preguntar. preguntarles. Bueno, ya, échale, continúa. Bueno, ahora sí, güey. La doncella de hierro. Y nos gusta porque escuchamos a Iron Maiden. Y sí, precisamente la banda tiene nombre gracias a este aparato de tortura medieval. Este castigo
era uno de los más crueles y más famosos. Incluso hoy en día muchas personas lo reconocen. Lo reconoces tú, ¿verdad? Obvio. ¿Tú, Cristian? Sí. ¿Tú? No. Sí. ¿No? Bueno. Es que está puberto, perdón. Está cambiando su voz. Aunque se sospecha que no llegó a utilizarse de forma tan usual como otros debido a su severidad y duración. Este consistía en llevar a cabo la tortura donde se introducía al preso en un sarcófago con forma humana, con forma de doncella, con 2 puertas. Este artilugio contaba con varios pinchos metálicos en su interior, que cuando se cerraba el ataúd se introducían en la carne del reo. Curiosamente, y en contra de lo que se cree, estas púas gigantescas no acababan con su vida al instante, aunque le causaban un dolor increíble y hacían que se desangrase poco a poco. Producto de esto, y para evitar la sensación de dolor de las púas dentro del cuerpo o bien la sensación de claustrofobia, generalmente se llegaba a una confesión premeditada, aunque la víctima nunca sobrevivía. No, pues no, ya se la había O sea, era pegado. como una apicultura extrema, güey. Pero Me imagínate recuerda quedarte- a la de... A la película de... ¿Cómo se llama? Matilda. ¿Eh? ¿Por ¿No qué? has visto Matilda? Sí, cierto, cuando las metía como a un cuarto. ¿no? Anda. Que la pinche sí. tronchatoro se emputaba con Matilda y la Ah, metía la en el cerró. cuarto. Que tenía como clavos. Ujú. O como la de mi villano Ándale. favorito, Que güey. tenía unos Ajá. clavotes. Ándale, justo es eso, güey. Ay, no manches. Pinche tranchadora. En mi villano favorito sale así tal cual la doncella. ¿En dónde? En la de mi villano favorito. Ah, bueno, pero ahí no la ocupa, güey. Pues es que se mete la morrita y se cierra Se muere. y parece que está saliendo sangre, pero es su juguito que... Juguito. no. Ya, sí, sí, sí. Un juguito. Bueno, este es otro bastante chido. A ver. El tormento de la rata. ¿De la riata? De la riata. Ah, De la riata. Se lo daban. Pinche papa y se sacaba el... Y acá el Papa Beristo se sacaba el ratón. el riatón. Y ya, pues. Ya, lo demás ya saben. Ese quiero creer que es como el de la película de Rápido y Furioso. ¿Cuál? Güey, sus analogías de películas. El tormento de la rata. No sé qué película sea de Rápido y Furioso que a un güey No, seguramente sí, güey. Mejor Sí, ¿verdad? primero A ver, te lo échale, cuento y ya échale. después dices A si ver. sí o si no. Se tumbaba al preso atado de pies y manos boca arriba y con el vientre descubierto. Vientre o Ah, ya sé abdomen, cuál ¿no, es. güey? Sí. Y sobre su vientre o abdomen se colocaba bien sujeta una jaula o cubo de metal con una apertura en su parte superior, a través de la cual se introducía un ratatouille. Un ratatouille. Por si no era suficiente el tener un animal comúnmente despreciado por la sociedad merodeando por el vientre o abdomen desnudo de la víctima, se le aplicaba calor al metal que lo cubría. De esta manera hacían que el animal se inquietara y buscase una salida. Tras no poder roer la jaula para salir de ella, la rata enseguida buscaba la salida a través del blando tejido del cuerpo del condenado. La rata iba dañando importantes órganos a su paso y desangrando a la víctima hasta que finalmente moría. En algunas ocasiones las ratas llegaban a salir a través de la boca o los intestinos del reo. ¿Sí es, güey? Sí, sí, sí. Pero sí. en la película no le hace nada, ¿no? ¿No es de Rápido y Furioso, sí? Sí. No me Sí, güey, acuerdo. pero La dos. nada más lo hacen para que el pendejo le baje de huevos. No me acuerdo qué le hacían. Y sí lo bajó de... Sí, güey, o sea, nada más le empezaron a calentar y luego se empezó de puto ese güey. Digo, ya estuvo, perra, ya estuvo. Y ya, güey. ¿Por qué lo hace como cubano o dominicano? No, güey, estoy ronco. Ah, bueno. Pero sí, sí era el mismo. Y bien, como podemos ver, este tipo de castigos no estaban ni cerca de profesar los mandamientos de una iglesia que supuestamente se basaba en el perdón por amor al prójimo como su igual. Siguiendo nuestro recorrido histórico, durante el periodo de tiempo comprendido entre el alzamiento en armas de los insurgentes hasta los últimos instantes de la búsqueda de independencia por parte de México, la Inquisición siguió actuando, pero con menor severidad y fuerza, pues la población en general ya no estaba dispuesta a tolerar más abusos por parte de la corona española. Y hay que recordar que en este momento era prácticamente una con la Iglesia Católica. Un año antes de darse por firmado el Acuerdo de Apatzingán, decreto constitucional para la libertad de la América Mexicana, y tras casi 3 siglos de terror, abusos y crueldad, finalmente la institución del Santo Oficio se daba por consumada. En Europa, esto generó un revuelo generalizado en la población, pues el momento histórico que se vivía era el de un crecimiento científico notable, y la Iglesia solo había servido para entorpecerlo o limitarlo. Incluso se tiene registro que muchas mentes célebres de aquellos siglos fueron perseguidos en nombre de Dios con la justificación de que la ciencia era producto de Satanás.
Y no solo eso, güey. Satanás. Dicen que si la iglesia no hubiera confiscado todo el conocimiento clásico de los griegos, romanos y todas esas culturas, y hubiera permitido que la gente estudiara y desarrollara su conocimiento sin juzgarlos como herejes o creyentes de Satanás, hoy en día estaríamos muchísimo más avanzados Sí, claro. de lo que ya estamos. Un ejemplo, por ejemplo, de estos científicos, Galileo Galilei. Ujú. Ese güey vivió prácticamente toda su vida en persecución de la iglesia católica. Ya habría carros voladores y todo. Sí, güey. Pero fue una mamada, ¿no? Nada más llegaron los españoles aquí a México. Fue así de... Bueno, güey, bueno, los aztecas también hacían cosas bien ojetes. O sea, sí, pero... O sea, sí, güey, pero... no se compara, Toda la güey. cultura que tenían y estaban muy avanzados, güey. El otro día estaba leyendo que si los... O sea, si los de aquí Güey, los de españoles México, eran unos pendejos cuando llegaron, güey. si nosotros los hubiéramos ido a conquistar, otra cosa hubiera sido. Porque Sí. en lugar de que los hubieran estado chingando, les hubiéramos enseñado a bañarse 2 veces a la semana o Sí, 3 güey. veces. Y los güeyes se bañaban 1 vez al mes, güey. Entonces, obviamente, completamente la diferencia. No, güey, éramos más verga en ese tiempo. Sí, sí, éramos muy chingones. Pero se impresionaron estos Éramos- güeyes por los era una barcos y sociedad la más, chingadera. mejor estructurada, güey. Sí. Sí. Sobre todo más higiénica, como dices. Ujú. No, y aparte había un montón de avances científicos con la poca tecnología que Eso es tenían. cierto. Nos hubiéramos quedado con la idea de que Dios es el sol, Sí, la luna y esas hubiéramos madres. sido güey. politeístas. Hubiéramos sido hippies Hubiera toda la estado... vida. Pues no, güey, pero es algo más... Hubiéramos vendido pulseritas y pipas toda la vida. No, no creo. Creo que sí hubiera estado más chingón. Estaba más No, verga. así está chido. Hay No. gente en México que cree que es Yo- politeísta de los dioses Sí, hay prehispánicos. muchos todavía. Hacer tributos a Dios y darle un pinche corazón al güey. Pero ahí tienes al pinche del tri, güey. La virgencita de Guadalupe. Mamadas. Sí, güey, la mexicanalizaron. Sí, se dice así. Mexicanizaron. Pues dicen, ¿no? Que es como una, Pero muy cabrón, güey. Sí, o una sea, semejanza a una diosa azteca. lo hicieron así para que nos identificáramos. Pero según la Virgen de Guadalupe tampoco ni es mexicana, ¿no? No, sí, por eso es la morenita. Y Sí, todo. bonita, sí, güey. O sea, Pues yo- obviamente si es mexicana, pues ser güera, pinches españoles. Hicieron eso para que nosotros sintiéramos como esa apropiación cultural y que sintiéramos identificados con eso. Y aparte de la Qué historia mamada. de, ay, el güey humilde, sí. el campesino le encontró, güey, ay. Son jaladas, güey. La verdad es la religión, o sea, no es por meterme en polémica, pero... Pero sí, sí, está de la verga la no, pinche religión. No ha aportado Estoy con nada. ella. Sí, güey, más en Estoy ese con entonces que nada más era quitar riquezas y ese pedo. Mire, gente, No, mire, hasta gente. hasta la fecha, güey. Escuchen. El pedo. Mire, gente. Mire. Al tiro. No estamos en contra de ninguna de sus creencias, pero hagan un análisis. La mayoría de guerras o disturbios sociales a lo largo de toda la humanidad, la mayoría de actos inhumanos fueron a causa de religión. Entonces, pues ustedes saquen sus conjeturas claras. Sí, güey. Que la religión también tiene sus Sí. cosas positivas. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues Pues ya sin creer en algo. que en todos algo, somos güey. hermanos. Pero es güey. que es el esa amor, el obligación. respeto. Güey, pero no lo profesan, güey. Nada más es adentro Eso de sí, sus, no de lo- sus puertas de una iglesia. Y tú ves que la mayoría de las señoras que son así súper creyentes le están tirando mierda en O cuanto se andan salen. dando al padre. Eso O sea, sí, no güey. andan padre, Ándale. cualquier Sí, cosa güey, así, eso sí. Y eso que dices, que te dan Así que de, creer, güey. Padre Argimiro. Pero sí te dan algo en qué creer, Pero, en qué yo- tener esperanza. Una madre así, güey. Ay, qué crucesota tiene en su pantalón, Padre Argimiro. Güey, estamos hablando bien y... ¿Cómo vamos? Pinche. Si tenemos así de nuestros 50,000 seguidores, 10,000 son católicos, Sí, ya los güey. perdimos, güey. Sí, Sí, pues sí. 50,000. se equivocó. De los 50 que teníamos, 10 son católicos, güey. Yo realmente, o sea, en lo personal no he visto algo que realmente digas, la iglesia ha aportado esto a la humanidad y hemos sido mejor por estos güeyes. No. Yo no le veo nada bueno a eso. Pues eso es lo que dicen de incluso la Madre Teresa de Calcuta, No, sí, eso está comprobado que era que- una hija de la que chingada. era una pinche pederasta. Trata niños. Pero bueno, no es Sí, el tema de hoy sí, no no es es el ir en caso. contra de la religión. Ok. Bueno, sí era, pero Más o menos. Más o menos pero un no poquito. tan directamente. Sí, no quiero entrar en polémica tan severa. Sí, ya hay que seguir. En contraste con lo que ocurrió en Europa, aquí no existieron manifestaciones de contento. La labor de la Inquisición había estado tan presente, generando un estado de miedo o falta de cuestionamiento dentro de la población. Ay, perdón. Ay, bro. Ay, Cristian, no lo agarres. No lo estoy agarrando. ay, ay. Uy, uy, uy.
que no generó ningún tipo de arrepentimiento dentro de la sociedad católica. Pues hay que recordar que no sería hasta muchos años después cuando la Iglesia se separaría del Estado. En México, tras casi 300 años de ejercer sus funciones opresoras, el saldo oficial distaba de la lógica, pues según números del Santo Oficio, había dictado sentencia de muerte únicamente a 43 reos. Ay, vete a la verga. O sea, Pemex sigue No, estando en el nuestra lista de gobierno asesinos. desde entonces estaba tapando Estaba de las la cifras, verga, güey. güey. Cabrón. Sí, güey, está cabrón. Pero es que imagínate, hubieran dicho la verdad, la cifra verdadera, güey. Miles de personas, yo creo. Putero. Sí. Bueno, esto no se esclareció a los miles de personas que pisaron las cárceles secretas, las cárcelas, donde inocentes sufrieron torturas inhumanas, humillaciones, robo de sus pertenencias y propiedades en nombre de un Dios misericordioso, entre comillas. Ante el juicio de la historia, la Inquisición en la Nueva España era tan culpable como en Europa. El 10 de junio de 1820 fue el último día de la Inquisición en la Nueva España. 1820, acuérdense. 1820. Por eso agradecemos que se separara la iglesia del Estado mexicano, ¿no? Ujú. Aunque hoy en día yo creo que ya está regresando, ¿no? Sí, más o menos. Es que enseñan figuritas a nivel nacional. No, sí, es cierto. ¿De qué? ¿No has visto? No quiero decir el nombre de quién, pero alguien en transmisión ¿Con cabeza de nacional. algodón? Con cabeza de algodón y con Ajá. alma de pendejo. No, estoy hablando de otro, güey. No, ese no, güey. Alguien que habla muy rápido. Ah, ok. Sí. Enseñó sus tarjetas de Ah, Pokémon. ya, sí, nada. vete Se a la llama verga. Alom. Dijo, Ya. mira, este es San Ah, Pedro. qué poca madre. Este güey tiene 80 de ataque y 20 de defensa. Y así se puso a compartir con los cuates, ya sabes, ¿no? Pero bueno, lo sentimos mucho a las personas que son súper religiosas. No creo que una persona super religiosa No, escuche esto. pero de todos modos es nuestra libertad de expresión. Respeten. Respetamos y respeten. Y pues bueno, ¿qué tal les pareció? Poco tedioso la historia, pero... No, sí te cuando ya entra. entramos en las Pero también torturas- para que aprendan un poquito. Bueno, aprendamos un poquito sobre cómo leer números romanos, sobre todo. Sí, sobre Sí, todo. Sí, ¿verdad? güey, Ya. sí están perdidos. Sí, estábamos Ya perdidos. me equivoqué en una nada más. Porque solo te tocó leer uno, güey. No, leí como 4. Leíste dos. No, pero dos. Bueno, como sea, el punto es que yo quería colocar así como ese antecedente para darle contextualización al tema, ¿no? No, sí. Ok. Verga. Aparte así los de YouTube dicen, no, estos chicos hacen cosas de historia, qué inteligentes. Siento que deberían de seguir algunas de Hay que esas escucharlo torturas para gente mala. ¿Qué? O sea, por ejemplo, la de los dedos y esa mamada que lo apliquen para rateros. No, güey. Cálmate, bronco. El bronco. ¿Por qué no, Les das mamá? mochale las manos, Nos güey. vamos a mochar las manos. Es que es regresar a la época medieval, güey. Sí, güey, no mames. Pero, güey, solo así entiendes, güey. O sea, obviamente no nos enteramos, pero las torturas estoy seguro que todavía están. ¿Para qué quieres eso? ¿Viste al güey de la combi cómo lo dejaron? Se murió, güey. Pues por eso te digo. ¿Se murió? Sí, güey. Según yo sí, ¿no? Sí, se murió. ¿Se murió? Pues ni pedo, güey. Ahora sí que... Pero obviamente no a todos los, Riesgos del oficio. a todos los rateros les va a pasar. De la lo chamba. mismo, güey. La chamba. No todos los rateros les... Hay rateros que matan. Obviamente no a inocentes. todos los rateros darles el mismo castigo porque son... Depende de que se roben. Depende del acto que cometes, va el castigo. Pues mira, como en un párrafo. O sea, sí es muy leí, inhumano, pero... sí, lo siguen haciendo en muchas agencias, sobre todo la CIA y todas esas madres. Cállate, güey. Tehuanazo. No van a venir. Pues el tehuacanazo... Pues es muy común, güey. Es como Hasta en un fondo de películas chela sale, así güey. en una peda chingona. Todos hemos hecho un autotehuacanazo. No estoy muy de acuerdo en que se sigan haciendo. Yo creo que o sea, si neta se pasaron muy cabrón. Un violador, un asesino así. O que muy- siga O sea, la tú pena estás- de muerte. tú Un y esas violador, chingaderas. que le corten el tilín. No, que ya, pues pena de muerte, güey, ya se acabó. Con pena de muerte, Ah, pinche inyección letal y yo ya pensé te vas a la verga. Que estabas ¿Está a bien? favor de abrazos y no balazos. Ah, no mames. Pero sí más lección, nada más los encarcelan. Como y hemos ya, dicho güey, en sale otros al podcasts, Y mes, siguen haciendo lo mismo dentro. Sí, güey. Tus derechos se acaban cuando violentas los derechos de los demás. Pero ahí se mete ahorita ya derechos humanos y ya mamaste. Ya no Esos le pasa derechos nada. humanos me cagan. Derechos Sí, humanos, sí. si nos están escuchando, nos cagan. Pito doble. Bueno, O sea, hagan su trabajo bien, no protejan a las lacras. Sí, güey, es una mamada.
Bueno, y con ese comentario de Ian enojado podemos terminar. Sí, ya. Güey, nos vamos a meter en un montón de... Bueno, si nos escuchara más gente, nos meteremos en un montón de problemas por todo lo que hemos dicho en este podcast. No creo. Héctor metiéndose con la silla. Ah, pues igual ya nos traen algo, nos llevan a algún lado y nos hacemos Aunque son unas famosos. gorritas, ¿no? Ajá. Estarían chido. Una chamarrita. Qué gracia. Sí, ya. Pero bueno, ya es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes, Instagram, YouTube, también en Spotify como N4 Podcast. Y pues esperemos todo. que les guste todo. Muchas gracias. Bye.